para mí siempre, ya sabes, esas respuestas que cortan a través de ti. La otra semana allí, le dije eso es lo que no voy a volver a esa iglesia, y ella dijo ¿por qué? ¿Por qué? Porque está lleno de hipócritas y tan rápido como un flash ella dijo no me preocuparía por ello, ellos ciertamente han hecho espacio para usted. Ahora me burlo, pensé que era gracioso, pero lo que no es gracioso, es que estoy haciendo el sermón y esta lectura de hoy es todo acerca de la hipocresía, y como siempre, yo soy el último en hablar sobre tales asuntos, así que por favor perdóname mientras me meto en mi camino a través del sermón de hoy ya que puedo ser la mayor hipócrita de todos. Así que comenzaré con el tema del conflicto en la iglesia, bueno, el conflicto en general, ya que no necesitamos mirar a duro estos días para descubrir que estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos. Hay conflicto entre naciones, conflicto entre nuestros partidos políticos, conflicto entre ciudades, entre vecinos, entre nuestras familias y por supuesto conflicto entre nuestros esposos. Entonces, ¿por qué la iglesia debería ser diferente? Quiero decir, el conflicto en el mundo puede ser comprendido, pero el conflicto en la iglesia es una historia completamente diferente. No se supone que adoramos al único Hijo de Dios. Sin embargo, hay conflicto entre todas las sectas religiosas, entre los líderes de la iglesia, e incluso entre los miembros de la propia congregación. Pero ¿por qué habría de haber conflicto entre los hijos de Dios, los hermanos y hermanas de Cristo? Bueno, Jesús nos dice por qué en esta parábola nos muestra que hay conflicto en este reino terrenal, y no debemos dejarnos engañar. Incluso nos da dos razones para este conflicto. El primero es el más obvio pero rara vez se reconoce y es porque hay un enemigo llamado Satanás, que es el enemigo directo de Dios mismo y llegar a Dios él golpea a sus hijos y no hay mejor manera de hacer esto que causando conflicto en su iglesia, ¿verdad? Y la segunda razón para el conflicto es porque hay cristianos falsos en las diversas congregaciones, a los que Satanás no tiene ningún problema en usar. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este tipo de personas son lobos vestidos de ovejas, funcionan como la quinta columna de Satanás, sus agentes encubiertos en la iglesia y el verdadero cristiano no puede o no será separado hasta la cosecha final. Al final de la edad así seguirán causando problemas. Y peor aún, siempre los tendremos y siempre tendremos conflicto, así que acostúmbrate. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Bueno, para comenzar, todos sabemos que el costo del conflicto siempre es muy costoso para ambas partes. La guerra es un desperdicio, pero este pasaje sugiere tres maneras de lidiar con ese conflicto. 1. Sea perceptivo para el enemigo. La primera manera de lidiar con ella es ser perceptivo para el enemigo. Versículo 25: y mientras todos dormían, vino un enemigo que es Satanás, y sembró malas hierbas entre el trigo, y luego se fue. Fíjese que se fue, era astuto. Él no se quedó a mirar, o decir, yo hice eso. Él hizo la escritura y se fue y dejó a todos en confusión sobre cómo surgió el conflicto. Sembró las malas hierbas mientras todo el mundo estaba dormido. Ahora bien, en la guerra antigua y moderna, eso era una práctica común, destruir las cosechas del enemigo, porque esto debilitaría y desmoralizaría a los soldados y sus familias. Sobre todo los soldados, según Napoleón, que dijo: un ejército marcha sobre sus estómagos y todos sabemos esto demasiado bien. Recuerda barcos de Hitler en el Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial, barcos tratando de hundirse, cada un barco aliado. ¿Por qué? Para tratar de someter a Gran Bretaña a la sumisión. Y los aliados, que no eran ángeles tampoco, desarrollaron anthrax por las mismas razones en la operación vegetariana. No te engañe, que el anthrax se planeó para infectar ganado enemigo por la caída de pellets de alimentos para ellos, ganado que sería comido por los ciudadanos alemanes, causando así la muerte de millones de personas, pero gracias a Dios esto nunca fue usado. Este es un terrible ejemplo de que un enemigo siembra semillas malas, pero semejantes semillas malas son sembradas todos los días por gente mala, como todos sabemos. Usted mismo puede haber sembrado una semilla tan mala. Por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que Satanás está haciendo, ya que no podemos darnos el lujo de quedarnos dormidos, y es por eso que las Escrituras están llenas de advertencias para estar alerta. Efesios 6:18 dice: estén alertas y siempre sigan orando por todos los santos. Y 1 Pedro 5:8 dice: estad autocontrolados y alerta. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a alguien para devorar. 2
Sea paciencia. Y esto nos lleva a nuestra segunda estrategia para enfrentar el conflicto, y eso es paciencia. Curiosamente, las malas hierbas en cuestión eran conocidas como barbas de Darnel, y si esta planta se consumía podría causar mareos y náuseas. Y barba Darnel se parece mucho al trigo hasta que se forman las cabezas, y es por eso que nadie en la parábola se dio cuenta de que había algo mal al principio, bueno, no hasta que el trigo brotó y formó cabezas, y es entonces los sirvientes se dieron cuenta de que las malas hierbas habían sido sembradas, y por eso querían sacarlos de inmediato. Sin embargo, el dueño sabía que eso era tan similar, que no todos los criados no podían distinguir la diferencia entre el trigo y las malas hierbas todo el tiempo, y por lo tanto era mucho más seguro esperar hasta la cosecha final para asegurar la identidad y la seguridad del verdadero trigo. Y como leemos esta mañana, al destruir las malas hierbas tenías todas las posibilidades de destruir el trigo. Se ordenó a los sirvientes que fueran pacientes, y es lo mismo con nosotros, porque no podemos distinguir entre un verdadero cristiano y alguien que simplemente confiesa ser uno seguro. Nuestro juicio humano tiene defectos, por lo que debemos esperar pacientemente a Dios para juzgar y tratar con él lo que Él quiere. Piénsalo, ¿cuántas veces has juzgado a una persona equivocada? Yo sé que lo he hecho, y sé que probablemente lo haré de nuevo. Nuestro juicio es falible, y es por eso que la Biblia dice en Romanos 14. 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? A su propio amo se pone de pie o cae. Por lo tanto, no debemos juzgar a los demás porque ellos no son nuestros siervos, son siervos para que Dios juzgue, y Él solo. Romanos 14. 1 va más allá y dice: acepta a aquel cuya fe es débil, sin juzgar asuntos discutibles. La armonía cristiana no debe depender del 100% de acuerdo en todos los asuntos relacionados con la vida cristiana. En cambio, nuestro lema podría ser: en lo esencial, la unidad; en lo no esencial, la libertad; pero en todas las cosas, la caridad. 1 Corintios 13 simplemente dice: y ahora permaneced en fe, esperanza y caridad, pero la mayor de ellas es la caridad, y ese es el bienestar de los demás. De hecho, todos conocemos el dicho: las cosas buenas vienen a los que esperan. Bueno, debemos esperar pacientemente el juicio de todas las cosas, que tendrá lugar exactamente cuando Dios decida y no antes. Y estoy bien enterado, esto puede parecer una edad. Ser paciente es una necesidad para lidiar con el conflicto, y mi esposa le dirá que esta es una parte de este sermón que realmente necesito oírme a mí mismo, y esperar pacientemente el juicio de Dios en el momento de Dios, porque como todos sabemos, cuando nos impacientamos y nos precipitamos, lo que pasa ciertamente hacemos un lío real de cosas. 3. Esté preparado. Y esto nos lleva entonces a nuestra última estrategia para afrontar el conflicto, y eso para estar